Buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Samuel David Montalvo Chiquillo y en el día de hoy estoy realizando un video en el cual estaré abordando el tema del conflicto armado interno en Colombia, sus principales causas y también los procesos de paz desarrollados durante la década de 1980 hasta la actualidad, el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de los eventos obviamente ya ocurridos, y finalmente compartiré una pequeña reflexión propia en la cual voy a contar cómo el papel de la Universidad del Atlántico sí ha podido influenciar y ha podido consolidar un territorio de paz dentro de la política de la paz total que tanto se ha hablado durante este gobierno. Comenzaré con el primer bloque, que sería los orígenes y la evolución del conflicto armado, resumidamente y digamos que concisamente. Para comprender el conflicto armado tendríamos que irnos principalmente a mediados del siglo XX. Uno de los antecedentes más importantes que ocurrió aquí fue el periodo conocido como la violencia, entre comillas, iniciado tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia en 1948. Durante varios años se enfrentaron los partidos liberales y conservadores, formando, digamos, un tipo de violencia bipartidista entre ambas caras de la moneda, dejando cientos de miles de víctimas inocentes y civiles, y también una profunda fragmentación social debido al pensamiento que se quería implementar, dejando así o pertenecías a un bando o pertenecías al otro. Y con el paso del tiempo surgieron diferentes grupos guerrilleros, y en contra de las diferentes implementaciones sociales que estaban ocurriendo, como las FARC, el ELN y posteriormente el M-19, que sería como la más conocida hasta la fecha. Todas estas organizaciones justificaban inicialmente su lucha sociopolítica en ideales que estaban pues realmente marcados y vulnerados por la desigualdad, la pobreza, la concentración de las tierras y sobre todo la exclusión pública de gremios que han sido históricamente oprimidos. Sin embargo, digamos que el conflicto evolucionó y se volvió mucho más complejo debido a la aparición de grupos paramilitares. Y este grupo lo que estaban buscando era tratar de erradicar a estos grupos que mencioné con anterioridad. El fortalecimiento también del narcotráfico y participación del crimen organizado incrementaron la violencia mediante secuestros, atentados, magnicidios obviamente a figuras importantes de la época, que también voy a mencionar los nombres, como por ejemplo Luis Fernando Galán y demás. Y también digamos que todas estas cosas que están mencionando a continuación eran violaciones a los derechos humanos. Y obviamente digamos que estaba funcionando como un tipo de cuestionamiento a que si realmente estaba existiendo esa paz que tanto se buscaba en el país. Y actualmente podemos decir que el conflicto ya no es entendido únicamente como una confrontación ideológica, sino también como un fenómeno donde convergen diferentes actores políticos, económicos, sociales y criminales que han afectado profundamente a millones de colombianos, y ahí es necesario buscar una solución. Por ello, en este segundo bloque desarrollaré los procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad. Desde los años 80, diferentes gobiernos han intentado negociar con estos grupos que buscan, pues digamos, una solución, vale la redundancia. Y uno de los avances importantes que ocurrieron principalmente, o bueno, primitivamente porque no fue un negocio como tal o una mediación, fue la desmovilización del M-19 en 1990, proceso que permitió la participación política de este movimiento y se les concedió un espacio en diferentes sectores y espacios de Congreso y sobre todo del poder público. Y digamos que esto contribuyó también a la elaboración de la Constitución de 1991, que digamos que estaba incorporando y estaba tomando estos papeles modernos que estaban llegando con las diferentes épocas. Posteriormente también se desarrolló el proceso del Caguán entre 1982 y entre 1998 y 2002 con las FARC. Aunque esto buscaba una solución negociada, terminó fracasando, porque como conocemos el grupo FARC siguió teniendo bastante relevancia después de los 2010. Y digamos que terminó fracasando debido a la continuación de las acciones armadas, y digamos que las FARC sentía que no se les estaba dando esa importancia y no estaban recibiendo estas ventajas que se les otorgaban, y ellos se desmantelaban y no estaba ocurriendo, y digamos que por ello ellos siguieron vigentes hasta la época, y digamos que se perdió la confianza entre ambas partes. El proceso más significativo fue el acuerdo final de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Este acuerdo incluyó reformas rurales, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, porque recordemos que estos estaban íntimamente relacionados con el narcotráfico,
reparación de víctimas desaparecidas, mecanismos de justicia transicional y sobre todo garantías para la incorporación de los excombatientes, es decir, darles una calidad de vida digna, ofrecerles un empleo digno y que puedan reintegrarse y resocializarse. Entre los principales logros destacan la desmovilización de miles de combatientes, la reducción considerable de enfrentamientos en terrenos baldíos y también la creación de instituciones dedicadas a garantizar los derechos de estas personas, como por ejemplo la JEP. Sin embargo, también existen diferentes limitaciones importantes. Primero, persisten grupos armados ilegales que continúan algunos hechos de violencia en diferentes regiones y la implementación del acuerdo avanza de manera desigual. Podemos observar eso también en diferentes escenarios, en diferentes barrios y lugares del país colombiano, donde persisten grupos que buscan algún tipo de medio, algún tipo de beneficio en base a la gente. Y digamos que es importante decirle que las autoridades gubernamentales tomen un papel muy importante y puedan tratar de llegar a mediaciones con estos grupos para evitar la muerte de gente inocente y también otorgarles una oportunidad de resocialización a estas personas que pues, están cayendo en estos comportamientos eh, criminales. Y digamos que actualmente la política de la paz total busca ampliar los diálogos con otros grupos armados y organizaciones criminales para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en los territorios sin obviamente seguir incentivando las diferentes muertes que ocurren en el país. Ese tercer bloque que va a estar tocando será el bloque del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Está conformado por tres instituciones principales y digamos que tiene como finalidad de conocer los derechos de las víctimas que fueron afectadas por estos eventos y también contribuir a la construcción de una paz estable, duradera, dialogada y sobre todo que no incida en estos comportamientos delincuenciales. Primero tenemos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que está encargada de reconstruir lo ocurrido durante el conflicto y promover el reconocimiento de las víctimas. La segunda es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuya misión consiste en localizar, identificar a miles de personas desaparecidas o cuyos cuerpos no han podido ser reconocidos como consecuencia del conflicto. Estas personas pudieron haber sido carbonizadas, pudieron haber sido enterradas y sus facciones ya no pueden ser visibles y tampoco pueden ser identificables. La tercera institución constituye en la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en sus siglas. Esta constituye un mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Su objetivo no es únicamente imponer sanciones y sobre todo pues que esas personas cumplan un periodo de condena o algo por el estilo, sino también obtener verdad, garantizar la reparación de las víctimas y asegurar que hechos similares no vuelvan a repetirse, obviamente por métodos del diálogo, métodos del perdón y también métodos que incluyan una violencia y una satanización. Y digamos que todos estos modelos buscan equilibrar la necesidad de la justicia con la construcción de una paz sostenible y que vele por los derechos humanos. Y por último, para ya finalizar, tenemos la reflexión personal que encuentro con la Universidad de Atlántico. Esta constituye un papel fundamental en la construcción de la paz total. Esta es una universidad de naturaleza pública, tiene un gran papel y es potencializar los esfuerzos de una persona y de sus estudiantes de seguir construyendo una identidad basada en proteger los derechos humanos, proteger los diferentes, eh, las diferentes características que constituyen al ser humano, a la redundancia, y sobre todo ser una persona integral. Entonces, digamos que la Universidad del Atlántico, por medio de la investigación, la extensión social y el hecho de seguir potencializando al estudiante a que aprenda de cultura, de justicia y de historia, hace que pueda estar consciente de lo que está ocurriendo y tomar un papel basado en la verdad, en el diálogo y sobre todo en la no violencia. Porque si nosotros nos damos cuenta y estudiamos todos los procesos de historia que ha ocurrido, podemos adoptar este papel que debe ser una persona clara, que apoya los derechos humanos y que está en contra de la violencia y de la marginalización de personas que no han podido ser alguien en esta vida. Por tanto, considero que la paz no depende únicamente del Estado, sino también del compromiso de cada ciudadano. Y como estudiantes universitarios tenemos la responsabilidad de promover la convivencia, rechazar toda forma de violencia y también construir una sociedad más justa, incluyente y razonable. Muchas gracias por su atención.